cuarto video del capítulo de patología renal. Continuamos con el tema de uropatía obstructiva. La orina desciende a la vejiga por medio del gradiente de presión entre el glomérulo y la vejiga. Además tenemos el peristaltismo ureteral. Si hubiera una obstrucción a nivel del uréter, aumenta la presión en su interior y esta hipertensión se transmite retrógradamente hacia la pelvis renal y el parénquima renal. Al inicio aumenta el flujo plasmático renal, pero termina por disminuir. El filtrado glomerular se reduce por vasoconstricción de la arteriola aferente. En lo que se refiere a la función tubular, disminuye la capacidad de concentración de la orina. Sabemos que esto da lugar a hipostenuria. Orinas de densidad baja, porque están muy diluidas. Esto se complica con poliuria y nicturia. Tenemos también disminución de la acidificación, lo que implica una acidosis metabólica, pero de origen tubular distal. Morfológicamente se observa dilatación de uréteres por la hipertensión, también de pelvis renal, porque la hipertensión del uréter se transmite retrógradamente hacia la pelvis renal, aplanamiento de papilas renales y dilatación tubular. Tenemos además un proceso inflamatorio sobreagregado, con edema e infiltración leucocitaria peritubular. Esto empeora por la tendencia a infección. Si la obstrucción dura mucho tiempo, tenemos fibrosis intersticial, inflamación crónica, fibrosis periglomerular y glomerulosclerosis con atrofia de la corteza. El término hidronefrosis significa dilatación de la pelvis renal, de uréteres y atrofia de la corteza. Causas de obstrucción del sistema urinario. Tenemos obstrucción a nivel de la pelvis renal mediante cálculos, tumores, estenosis ureteropélvica, lesiones obstructivas que se encuentran en el interior del uréter, tales como cálculos, tumores, coágulos sanguíneos, papilas renales necróticas que se hayan desprendido y den obstrucción, procesos inflamatorios con cicatrización y estenosis. Tenemos también la compresión extrínseca del uréter, por ejemplo, por un útero gestante, tumores del cuello uterino y fibrosis retroperitoneal. El reflujo vesicoureteral también es una causa de obstrucción con lesión obstructiva. Tenemos las obstrucciones que se ubican a nivel de la vejiga. Cálculos, tumores, una vejiga muy flácida con dificultad para la contracción y la micción, de origen nervioso, es lo que se llama vejiga neurogénica. Es una forma de obstrucción también. Próstata agrandada por hiperplasia glandular y estromal, por carcinoma o prostatitis. Por último, se tienen las obstrucciones que se originan en la uretra, tales como valvas posteriores y tumores. Mencionábamos que el término hidronefrosis implicaba al mismo tiempo atrofia de la corteza, dilatación de la pelvis renal y del uréter con deformación de los cálices renales y las papilas renales. Hay un aplanamiento de las papilas renales, deformación de los cálices renales. En esta fotografía llama la atención la atrofia de la corteza marcada en este riñón, con la dilatación evidente de pelvis renal y cálices renales. En el riñón contralateral, la atrofia de la corteza no es muy marcada, aunque se ve la dilatación de la pelvis renal y del uréter. Pasamos al tema de litiasis renal. Nosotros ya sabemos que el lugar donde se producen los cálculos con mayor frecuencia es el mismo riñón. Eso incluye cálices renales y pelvis renal.
sabemos que los cálculos se pueden atascar en algún punto de la vía urinaria, produciendo cólicos. Para que se formen cálculos en orina, debe superarse la capacidad de solubilización de las sales presentes en la orina. La disminución del volumen urinario favorece la precipitación y la formación de cálculos. Aproximadamente el 70% de cálculos renales contienen calcio, puede ser oxalato de calcio o fosfato de calcio. Una posibilidad de predisposición a formación de cálculos de calcio es la hipercalciuria más hipercalcemia. Hay múltiples causas, la más frecuente, hiperparatiroidismo. Otra posibilidad es la hipercalciuria sin hipercalcemia. El origen puede ser absortivo, trastornos del epitelio intestinal, de tipo renal, deficiencia en la reabsorción tubular de calcio, esto evidentemente aumenta la calciuria, y también puede ser idiopática. Hiperoxaluria como causa de litiasis renal. Puede ser primaria o de tipo absortivo por enfermedades de la mucosa intestinal, o puede haber un aporte dietético excesivo de oxalatos, tal como sucede en las dietas vegetarianas. Los oxalatos se combinan con calcio para formar las sales correspondientes. Hipocitraturia, esta es otra causa de cálculos que contienen calcio, porque el citrato se opone a la formación de cálculos. La hipocitraturia puede ser causada por acidosis metabólica y diarrea crónica. Cálculos de fosfatos triples. Se llaman también cálculos de fosfato de amonio magnesiano. Se llaman triples porque tienen 3 elementos: fosfato, amonio y magnesio. Constituyen el 15% de cálculos urinarios. Se asocian a infecciones urinarias por bacterias que producen ureasa, tales como Proteus y estafilococo. Evidentemente, esta enzima descompone la urea de la orina para dar lugar a amoníaco, lo cual eleva el pH. Y las sales de fosfato de amonio magnesiano tienden a precipitar en orinas de pH alcalino. Estos cálculos pueden alcanzar gran tamaño y formar moldes de la pelvis renal. Se llaman también cálculos en asta de ciervo o cálculos coraliformes. Cálculos de ácido úrico. Se encuentran en tercer lugar, después de los cálculos que contienen calcio y de los cálculos que contienen fosfatos triples. El pH urinario ácido favorece su precipitación, que es lo opuesto de los cálculos de fosfato triple. Causas de hiperuricosuria, aumento del ácido úrico en la orina. Tenemos la gota, síndrome de Lesch-Nyhan, destrucción celular acelerada, ejemplo, leucemia en tratamiento. Eso es lo que se llama síndrome de lisis tumoral, que aumenta la producción de ácido úrico por la muerte celular tumoral y aumenta, por lo tanto, el ácido úrico en orina. Cálculos de cistina son raros, 1 al 2% del total, pero pueden ocurrir en niños. Son consecuencia de un defecto genético que condiciona la alteración en la reabsorción tubular de algunos aminoácidos. En realidad son varios aminoácidos que no se reabsorben. Sin embargo, los cálculos son solamente de cistina y no del resto de aminoácidos que no se reabsorbe, porque la cistina es particularmente insoluble en la orina y precipita al estar en cantidades aumentadas. Inhibidores de la formación de cálculos, habíamos mencionado los citratos, porque la hipocitraturia se mencionó como una causa que favorece la formación de cálculos de calcio. Otros inhibidores de la formación de cálculos son los pirofosfatos, difosfonatos, glucosaminoglicanos y proteínas tales como la osteopontina y la nefrocalcina.
forman complejos solubles con iones que se encuentran en la orina, oponiéndose a su cristalización. Cálculo en la pelvis renal. Habíamos mencionado que el riñón es la zona en la que se producen cálculos con mayor frecuencia. Pasamos a alteraciones congénitas del riñón. Tenemos el caso de la agenesia renal. Si es bilateral, evidentemente es incompatible con la vida, pero si es unilateral, el otro riñón desarrolla glomerulosclerosis focal y segmentaria por hipertrofia compensadora. Se puede mantener la función renal con solo un riñón. Sin embargo, hay una tendencia a esta complicación. Hipoplasia renal se refiere a riñones pequeños. Implica un número reducido de lóbulos y pirámides renales. La cicatrización también produce riñones pequeños, pero la diferencia es que las cicatrices son irregulares, cosa que no pasa en la hipoplasia renal. No tenemos cicatrices evidentes. Cuando la hipoplasia renal es bilateral, se tiene insuficiencia renal en la infancia. Otras enfermedades renales congénitas, oligomeganefronia, riñones pequeños con pocas neuronas, pero esas pocas neuronas tienen que estar hipertróficas para la compensación de una función renal deficitaria por disminución del número normal de neuronas. De ahí viene el nombre, ¿no? Oligo significa pocos, mega grandes. O sea, hay pocas nefronas, pero esas pocas son grandes porque tienen que compensar la ausencia de un número normal de nefronas. Riñones ectópicos, la ubicación más frecuente, pelvis renal, pero predisponen a, la pelvis, la cavidad pélvica, pero predisponen a infecciones urinarias debido a un acodamiento del uréter. Uréter doble bilateral, es otra anomalía congénita. Riñón en herradura a nivel del polo inferior, esta es la anomalía congénita más frecuente, da lugar a una curvatura de los uréteres y esto también predispone a la estasis de orina en la pelvis renal y riesgo de infecciones. Displasia quística renal, se produce una diferenciación anómala del metanefros, usualmente es unilateral. Se puede acompañar de malformaciones de vías urinarias que dan obstrucción y malformaciones en otros órganos. Microscópicamente, la displasia quística renal muestra quistes revestidos por epitelio cúbico, elementos mesenquimales inmaduros, tales como cartílago inmaduro, o sea, cartílago de aspecto embrionario, y tejido fibromuscular inmaduro. Los glomérulos y túbulos también tienen un aspecto inmaduro. Displasia renal quística, aspecto macroscópico, se ven quistes de diferentes tamaños. Microscópicamente se ven tejidos embrionarios, tales como tejido cartilaginoso, se ve tejido conjuntivo embrionario, lo que se denomina tejido mesenquimal. Tenemos glomérulos de aspecto embrionario, de aspecto inmaduro, al igual que túbulos de aspecto inmaduro. Otra fotografía de displasia quística renal para mostrar los quistes de diferentes tamaños. Riñón poliquístico del adulto. Se transmite por medio de una herencia autosómica dominante. En la mayoría de casos, 85%, se hereda mutado el gen que codifica la proteína policistina 1. Mutación que se hereda por la línea germinal. Da lugar a la forma clínica más grave. En el resto de casos tenemos la mutación del gen de la policistina 2. El gen de la policistina 3 es mucho más raro que se herede mutado.
Los quistes se originan en cualquier punto de la nefrona, pero entre los quistes tenemos nefronas normales. Se produce la proliferación de células epiteliales que revisten los quistes. Finalmente, los quistes se separan de la nefrona y aumentan de tamaño por secreción de líquido. Entonces tenemos fenómenos proliferativos y fenómenos de secreción de líquido. Se produce dolor lumbar por aumento del tamaño de los quistes. Se distienden los quistes por acumulación de líquido o hemorragia. Puede haber hematuria y dolor por la presencia de coágulos en las vías urinarias. Los riñones pueden llegar a palparse durante el examen clínico abdominal. Hay además una sensación de pesadez abdominal. Se acompaña de enfermedad poliquística hepática. Tenemos también quistes en otros órganos como páncreas, vaso y pulmones. Otros hallazgos extrarrenales, aneurismas del polígono de Willis, lo que sabemos que predispone a hemorragias subaracnoideas. También prolapso de válvula mitral, cuadro clínico, insuficiencia renal de inicio en el adulto. Dentro de la patogénesis tenemos que considerar las alteraciones del complejo cilio-centrosoma de las células tubulares. Las células tubulares contienen un cilio primario no móvil en el borde apical de la célula epitelial tubular. Este cilio primario funciona como un mecanosensor. Detecta fuerzas mecánicas de flujo de orina y frente al cambio de flujo abre o cierra canales de calcio, influyendo en la polaridad y la proliferación celular. Hemos mencionado que los quistes aumentan de tamaño por proliferación celular. Tenemos acá un esquema para ilustrar este cilio primario no móvil descrito en el borde apical de la célula tubular renal, cómo pasa orina. Hay respuestas mecánicas que alteran el flujo de calcio. Por lo tanto, alteran las concentraciones de calcio intracelulares que pueden favorecer la proliferación celular y el crecimiento de los quistes. Enfermedad poliquística renal del adulto, los quistes son redondeados y se encuentran tanto en la corteza como en la médula. Igualmente, quistes redondeados tanto en la corteza como en la médula. Microscópicamente se ve que esos quistes son túbulos dilatados, pero sabemos que los túbulos terminan por separarse del resto de la nefrona. Entre los quistes hay nefronas normales, pero con el paso del tiempo aumenta la esclerosis y los procesos inflamatorios intersticiales y va disminuyendo el número de glomérulos normales entre los quistes. Los quistes se pueden formar en cualquier punto de la nefrona, incluyendo la cápsula de Bowman. Pasamos al riñón poliquístico infantil. Tiene un patrón de herencia diferente, más bien es autosómica recesiva. Se afecta, además de los riñones, el hígado. En el hígado tenemos fibrosis hepática congénita con la producción de hipertensión portal. Durante la vida fetal, como los riñones no funcionan de manera adecuada, no se produce orina. Por lo tanto, el líquido amniótico está en cantidades muy escasas, lo que se denomina oligohidramnios. Al nacimiento, por lo tanto, se tienen deformidades articulares e hipoplasia pulmonar. No hay movimientos adecuados del feto en el vientre materno por la deficiencia del líquido amniótico. Prácticamente el útero comprime el cuerpo del feto. Esto no permite una expansión adecuada de pulmones, lo que termina provocando hipoplasia pulmonar y tampoco un movimiento libre de las articulaciones.
El cuadro clínico se caracteriza por insuficiencia renal crónica de inicio en la infancia. Los quistes son alargados y de forma cilíndrica. Tienen disposición radiada de la médula hacia corteza, es decir, son perpendiculares en la corteza. Se originan en tubos colectores, a diferencia del riñón poliquístico del adulto, que hemos visto que se originan en cualquier punto de la nefrona. También crecen por acumulación de líquido. Hay fenómenos de secreción. Entre los quistes tenemos nefronas normales, pero ya sabemos que se producen procesos fibróticos y procesos inflamatorios intersticiales, por lo que el número de neuronas normales va disminuyendo de manera progresiva. Proteína mutada en el riñón poliquístico infantil. Se llama fibrocistina. Probablemente intervenga en la diferenciación de tubos colectores y conductos biliares. Al igual que las policistinas, también la fibrocistina se ubica en el cilio primario de la célula tubular. Existen amplia variedad de mutaciones diferentes. Como hemos mencionado que el patrón de herencia es autosómico recesivo, tenemos que la mayoría de casos son heterocigotos compuestos. Es decir, se heredan genes de fibrocistina alterados, pero con diferentes alteraciones en cada uno de los alelos. Es lo que se denomina heterocigotos compuestos. Tenemos acá los quistes. Los quistes son alargados y de forma cilíndrica. Si tenemos acá la corteza, los quistes son perpendiculares a la corteza, si bien se encuentran tanto en corteza como en médula. Se puede distinguir acá las diferencias morfológicas entre un riñón poliquístico del adulto, quistes redondeados, tanto en la corteza como en la médula. En cambio, en el riñón poliquístico infantil se ve los quistes alargados de forma cilíndrica, tanto en la corteza como en la médula, y estos quistes de forma cilíndrica son perpendiculares a la corteza. Se pueden formar quistes hepáticos en la enfermedad poliquística renal del adulto, pero a veces se puede observar también en casos de enfermedad poliquística renal infantil. En cuanto a la patogénesis, tenemos mutaciones en la policistina 1 y 2 en la enfermedad renal poliquística del adulto, mutación de la fibrocistina en la enfermedad renal poliquística infantil. Tenemos también mutaciones de proteínas que igualmente forman parte del cilio tubular, ¿no? Nefrocistinas. Repito, también forman parte del cilio tubular. Pero las nefrocistinas se heredan mutadas en otro tipo de enfermedades que las voy a mencionar en las diferentes diapositivas. Estas enfermedades con mutaciones de las nefrocistinas se denominan complejo nefronoptisis, enfermedad renal poliquística del adulto. Poliquística medular del adulto. Tenemos entonces alteración del cilio tubular, lo que da lugar a alteración en la recepción de señales mecánicas del flujo de orina, alteración del flujo de calcio, y el flujo de calcio alterado da lugar a proliferación celular con el crecimiento de los quistes, secreción de líquido que contribuye con el aumento del tamaño de los quistes, matriz celular anormal, todo eso consecuencia de un crecimiento y diferenciación alterados del epitelio tubular. Los quistes al crecer provocan isquemia, daño vascular, dañan a otros glomérulos que pueden estar sanos y se acompañan también de inflamación intersticial y fibrosis intersticial.
Riñón esponjoso medular. Se produce dilatación de los túbulos colectores. Los quistes se ubican en la médula renal. Las complicaciones, formación de cálculos, hematuria, riesgo de infecciones. La patogénesis es desconocida. La enfermedad se manifiesta en el adulto cuarta a quinta década, pero es benigna porque no da lugar a insuficiencia renal. Si el proceso está complicado con litiasis y pielonefritis, vamos a tener nefritis intersticial, fibrosis intersticial y atrofia tubular. Complejo nefronoptisis, enfermedad quística medular. Mencionábamos que se alteran proteínas que también forman parte del cilio tubular, que se denominan nefrocistinas. Hablamos de un complejo, es decir, se trata de un grupo de enfermedades genéticamente diferentes entre sí, pero con características macroscópicas y microscópicas similares. El grupo que da lugar a nefronoptisis se hereda por medio de una herencia autosómica recesiva y la insuficiencia renal se produce en gente joven, se manifiesta en gente joven. En cambio, en la enfermedad quística medular renal, la herencia es autosómica dominante y la insuficiencia renal aparece en el adulto. En el caso de la nefronoptisis, existen tres formas. La forma más frecuente es la forma juvenil. La insuficiencia renal se manifiesta alrededor de los 19 años, pero hay otras formas, tales como la forma infantil y la forma del adolescente. La forma juvenil de la nefronoptisis se acompaña de alteraciones extrarrenales, tales como anomalías oculomotoras, distrofia de retina, fibrosis hepática, malformaciones esqueléticas y del sistema nervioso. Además de las nefrocistinas, tenemos que se puede heredar por la línea germinal mutaciones de una proteína que se denomina inversina, importante en el establecimiento del patrón izquierda-derecha durante la embriogénesis. En el complejo, es decir, tanto en las formas que corresponden a nefronoptisis como las formas que corresponden a enfermedad quística medular del adulto, los riñones son pequeños, la superficie es granular. Los quistes de manera particular se ubican en la unión córtico-medular, o sea, no en la médula propiamente dicha, sino en la unión córtico-medular. Pueden llegar hasta 2 centímetros de diámetro. Estos quistes nacen del asa de Henle, tubo contorneado distal y tubo colector. Coexiste nefritis túbulo intersticial con atrofia tubular. El cuadro clínico está dominado por defectos de la función tubular. Por ejemplo, disminución de la capacidad de concentración. Ya sabemos que esto da lugar a orinas diluidas, orinas con una densidad muy baja, lo cual se llama hipostenuria y puede presentarse como poliurinicturia, pérdida de sodio, acidosis tubular, acidosis metabólica, por disminución de la capacidad de secreción de ácidos y llega a la insuficiencia renal. La enfermedad quística medular, mencionábamos que los quistes se sitúan no en la médula, sino en este caso en la unión córtico-medular de manera particular, pero también algunos pueden estar en la médula. Esquema sobre los diversos tipos de enfermedad renal poliquística. Hacer hincapié en el caso del riñón esponjoso medular, los quistes están de manera particular en la médula. Es una forma benigna, mencionábamos que no se altera la función renal, a diferencia de la nefronoptisis, enfermedad quística medular, que tiene quistes pequeños en la unión córtico-medular. También tenemos el caso de los quistes simples, pero en este caso se trata de un proceso adquirido. La enfermedad quística renal adquirida se puede observar en pacientes urémicos no dializados o dializados por largo tiempo. Se forman los quistes por obstrucción de túbulos renales por fibrosis, depósito de oxalatos e hiperplasia epitelial.
Los quistes pueden sangrar, romperse o infectarse. Existe predisposición al carcinoma renal. Riesgo de 50-1 con respecto a la población normal. Quistes renales adquiridos. Tenemos acá algunos quistes, tenemos por lo menos 4 que son bastante notorios, de diferente tamaño. Pasamos al tema de tumores, empezando con tumores benignos del riñón. Adenoma túbulo-papilar renal. Se encuentran focos de epitelio tubular o papilar. El límite superior es 0.5 centímetros de diámetro mayor. Si una lesión que contiene túbulos o papilas tiene más de 0.5 centímetros de diámetro, se le considera ya un cáncer por la posibilidad de metástasis, aunque sea lejana. Los tumores tubulopapilares de menos de 3 centímetros de diámetro se consideran con un riesgo bajo de metástasis. Sin embargo, el riesgo es bajo, pero no es cero. Existen casos de lesiones tubulopapilares menores de 3 centímetros, pero mayores de 0.5 centímetros que han metastatizado, por lo que se consideran cánceres precoces. Estos adenomas tubulopapilares están asociados a cicatrices o fibrosis en el riñón, frecuentes en casos de insuficiencia renal crónica con o sin diálisis periódica. Mencionábamos que una neoplasia epitelial papilar que está entre 2.5 centímetros y 3 centímetros, si bien tiene un riesgo bajo de metástasis, igual se le considera un cáncer, porque siempre hay algo de riesgo de metástasis. La histología no permite diferenciar entre adenoma tubulopapilar y adenocarcinoma papilar de bajo grado. Tenemos un crecimiento papilar en un adenoma metanéfrico. Oncocitoma, tumor benigno, homogéneo, bien encapsulado y de color caoba. Los citoplasmas están intensamente eosinófilos debido a la presencia de abundantes mitocondrias. Pueden existir oncocitomas en otros órganos, por ejemplo, glándulas salivales. Tenemos entonces un tumor bien delimitado de color caoba y al centro una cicatriz. Oncocitoma renal, las células están agrupadas en nidos. Mencionábamos una característica saltante que es la presencia de eosinofilia marcada en los citoplasmas por la gran cantidad de mitocondrias. Lo mismo se ve acá, citoplasmas muy eosinófilos, núcleos redondeados, centrales y de aspecto benigno. Microscópicamente se puede ver las mitocondrias densamente agrupadas y en grandes cantidades en los citoplasmas de estas células. Angiomiolipoma. Pertenece al grupo de tumores que se denominan pecomas. Este término viene de célula epitelioide perivascular. O sea, son tumores que derivan de células epitelioides perivasculares. Contienen una mezcla de vasos sanguíneos, músculo liso y tejido adiposo. De ahí viene el nombre, ¿no? Angiomiolipoma. Se pueden asociar a esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es un síndrome en el cual se hereda por la línea germinal genes supresores mutados que son el TSC1 y el TSC2. SC significa esclerosis y T viene de tuberosa. Son genes de la esclerosis tuberosa. Se heredan mutados por la línea germinal. Condiciones que se asocian a adenocarcinoma de células renales en variedad de células claras. Tenemos la enfermedad de von Hippel-Lindau,
que se caracteriza por la presencia de hemangioblastomas en cerebelo, angiomas en retina, quistes en riñón, hígado y páncreas. Se hereda mutado por la línea germinal el gen BHL, ¿no? BHL significa von Hippel-Lindau. Este gen es un gen supresor, por lo que las alteraciones dan lugar a su inactivación. El gen no se expresa por cualquier razón. Puede ser por delesión, puede ser porque esté incompleto por translocación desequilibrada o silenciado por hipermetilación. Otra condición que favorece el desarrollo de adenocarcinoma de células renales, variedad de células claras, es el tabaquismo. Enfermedad quística adquirida, tal como sucede en la hemodiálisis crónica, riñón poliquístico del adulto. Este término, células claras, se refiere a que los citoplasmas tienen aspecto vacío por la presencia de lípidos y glucógeno. Los lípidos y glucógeno se disuelven durante el procesamiento histológico, de modo que en el corte microscópico los citoplasmas tienen esta apariencia vacía. Condiciones que se asocian a carcinoma de células renales variedad papilar. Tenemos el síndrome de leiomiomatosis hereditaria, en la que se hereda mutada por la línea germinal la enzima mitocondrial fumarato hidratasa, translocación del gen TFE3, que se ubica en el cromosoma X, brazo corto, región 11, síndrome de Birt-Hogg-Dubé, aunque este síndrome se asocia a diversos tipos de carcinomas renales, no solamente la variedad papilar. Tumor redondeado amarillento en el polo superior del riñón. Este color amarillento se debe a la presencia de lípidos. Tumor renal maligno de aspecto necrótico y hemorrágico. Neoplasia esférica y de color amarillento en el polo superior del riñón. Microscópicamente podemos ver los citoplasmas como vacíos. Destacan las membranas celulares, los límites celulares. Se hacen muy notorios porque contrasta con el citoplasma claro de aspecto vacío, que ya sabemos por qué se produce, ¿no? Presencia de lípidos y glucógeno que se han disuelto durante el procesamiento histológico. Acá tenemos lo mismo, los núcleos son cancerosos, características de neoplasia maligna, citoplasmas claros de aspecto vacío, y las membranas celulares o los límites celulares son notorios, destacan. Aquí tenemos lo mismo, carcinoma de células renales, variedad de células claras, una coloración de paz y pueden diferenciarse algunos tractos fibrosos. Carcinoma de células renales, variedad papilar, frecuentemente multifocal, presenta alteraciones genéticas definidas, trisomía 7 y 17, y pérdida del cromosoma Y en varones. En el cromosoma 7 se ubica c-Met, que codifica a un receptor tipo tirosina quinasa del factor de crecimiento de hepatocitos. Entonces, el c-Met funciona como un oncogen. Una trisomía del cromosoma 7 aumenta la dosis del gen c-Met, que estamos mencionando, funciona como un oncogen. El factor de crecimiento de hepatocitos, cuyo receptor es el c-Met, se llama también factor de dispersión. Interviene en el crecimiento, movilidad celular, invasión y diferenciación morfogenética. En la variedad papilar, las papilas presentan un estroma con macrófagos espumosos y neutrófilos. Tenemos entonces las papilas. Pero en el tejido conjuntivo de las papilas encontramos macrófagos espumosos. Ya sabemos que los macrófagos se tornan de aspecto espumoso por la fagocitosis de lípidos. Es algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, en la colesterolosis. Carcinoma de células renales, variedad cromófoba. Aquí tenemos hipodiploidía.
pérdida de numerosos cromosomas. O sea, el número de cromosomas en las células tumorales es muy inferior a 46. Microscópicamente, las membranas celulares son prominentes. Las células cancerosas se disponen de manera sólida. Los núcleos son centrales y rodeados por un halo claro. Entonces tenemos acá aspecto sólido. Los núcleos evidentemente tienen características de cáncer. Algunas células tienen un citoplasma eosinófilo y otras tienen citoplasma claro. Las que tienen con citoplasma claro tienen un aspecto como de halo. Hay como un halo blanco alrededor del núcleo. Y se observan claramente los límites celulares. Las membranas celulares son prominentes. Tenemos acá lo mismo, los núcleos rodeados por un halo, por una parte clara. Algunas células tienen un citoplasma eosinófilo y destacan las membranas celulares. Igualmente, disposición sólida. Tenemos acá algunas alteraciones citogenéticas que se encuentran en azul y alteraciones genéticas en rojo en el carcinoma de células claras y en el papilar. Empezamos con el carcinoma de células claras. Tanto en la forma esporádica como en la forma hereditaria pueden haber lesiones del cromosoma 3. En el cromosoma 3 se encuentra el gen supresor tumoral PHL. Entonces, podemos tener pérdida de todo el cromosoma 3, por lo que se pierde este gen, o de lesiones en la zona donde se encuentra este gen. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el gen esté presente, pero que no se exprese de manera adecuada por alguna mutación inactivadora. Por otro lado, el gen puede estar presente, puede no tener mutaciones, pero ser silenciado por hipermetilación, de modo que la proteína no se expresa. En el caso del carcinoma papilar tenemos trisomía 7, 17 y pérdida de cromosoma Y en varones. El oncogen c-MET se encuentra mutado y las mutaciones dan lugar a activación, tanto en la forma esporádica como en la forma familiar o hereditaria. Carcinoma de células renales, variedad derivada de los conductos colectores. Es una neoplasia rara, solamente 1 al 2% de la totalidad de tumores malignos de riñón. También se llama carcinoma de los conductos de Bellini. Tenemos que recordar que los conductos de Bellini se encuentran a nivel de las papilas renales. Se forman por la confluencia de varios tubos colectores. Se llama también conductos colectores papilares. El carcinoma de conductos colectores se ubica en la médula renal y se extiende hacia la pelvis renal. Microscópicamente podemos ver túbulos ramificados, revestidos por células cúbicas inmersas en un estroma fibroso prominente. Tenemos también la variedad medular, que es característica de pacientes con enfermedad sickle cell o anemia de células falciformes o drepanocitosis. La variedad medular se considera dentro del grupo de carcinoma de conductos colectores. Carcinoma de células renales, variedad sarcomatoide. Tiene células gigantes pleomórficas y una conducta biológica agresiva. La variedad sarcomatoide se puede observar en todas las formas anteriores, es decir, en la variedad células claras, variedad papilar, variedad cromófoba y en la variedad de conductos colectores. Empeora el pronóstico. Los cambios de tipo sarcomatoide empeoran el pronóstico. Tumores malignos del riñón en niños. Tenemos el tumor de Wilms, que es el más frecuente. Se llama también nefroblastoma. Sabemos que si tiene el sufijo blastoma, implica la presencia de tejidos embrionarios. El 50% de casos ocurren antes de los 3 años y el 90% antes de los 6 años. Condiciones asociadas al riesgo de tumor de Wilms.
Tenemos síndrome de Warf. Es un acrónimo. W viene de tumor de Wilms, A de aniridia, deficiencia en la formación del iris, G de genital, anomalías genitales, y R de retraso mental. Se observa de lesión de la región 11p13, donde se ubican los genes BT1, BT significa tumor de Wilms, y PAC5, que son factores de transcripción. Síndrome de Denich-Drash se caracteriza por digenesia gonadal, nefropatía de inicio precoz, por esclerosis mesangial difusa y síndrome de Beckwith-Wiedemann. También se encuentra asociado a riesgo de tumor de Wilms. Se produce un agrandamiento de órganos corporales, macroglosia, hemihipertrofia corporal, citomegalia en corteza suprarrenal. El tumor de Wilms generalmente es único, pero en el 10% de los casos es bilateral o multicéntrico, bien circunscrito. Puede tener zonas de hemorragia, necrosis o degeneración quística. Microscópicamente tiene 3 componentes. Un componente blastemal, constituido por células embrionarias indiferenciadas. Un componente mesenquimal, con tejido conjuntivo embrionario. Y un componente epitelial que tiene túbulos y glomérulos embrionarios. Tenemos acá un tumor maligno redondeado en el polo inferior del riñón. Componente blastemal. Componente tubular. Componente tubular. Y componente mesenquimal, constituido por tejido conjuntivo embrionario. Acá lo que tenemos es un componente blastemal, células embrionarias, y un componente mesenquimal, tejido conjuntivo embrionario. En esta fotografía falta el componente epitelial, no hay túbulos. Acá vemos los 3 componentes. El componente epitelial, túbulos, de aspecto inmaduro, glomérulos, de aspecto inmaduro. El componente mesenquimal, tejido conjuntivo embrionario, y el componente blastemal, células embrionarias que están densamente agrupadas. El tumor de Wilms puede ser anaplástico, es decir, tiene células muy anormales, muy pleomórficas, y esto implica un mal pronóstico. Por eso la presencia de anaplasia significa histología desfavorable. Termina entonces el 4º video del capítulo de patología renal.